Sin más preámbulos, quiero presentar al pastor amigo José Agüero. Él me conoció joven, yo le conocí como está nomás. Pero ha sido una bendición tremenda mi vida. Escuchar a este hombre para mí ha sido una bendición. Qué lindo es tener hombres de Dios, los cuales todos ellos están aquí predicándonos, que prediquen palabra, no historietas, hermanos, no historietas, palabra. Y eso es lo que caracteriza a los bautistas fundamentales, bíblicos, predicando la palabra. Y uno de ellos es el pastor José Agüero, que anda por todo el mundo realmente predicando, lo invitan mucho. Y él ha hecho un espacio tremendo para venir a esta conferencia, porque el aniversario de su iglesia es a fin de semana, y por eso es que el jueves él tiene que salir para inaugurar el viernes la campaña aniversario de su iglesia. Imagínese usted. Entonces está haciendo un esfuerzo tremendo de estar acá, y estamos muy gozosos, Pastor José, por tu presencia con nosotros en esta noche. Por favor, pasa, tráenos la palabra del Señor. Gracias, varón. Dios te bendiga. La verdad es que es un milagro, ¿verdad? Pensábamos que íbamos a regresar a Bolivia y no íbamos a poder ver al pastor Franz Carrión, porque todas las noticias que recibíamos era siempre de agravamiento, pero Dios ha sido bueno con tenerle en medio nuestro. Él es un aglutinador de los pastores aquí en Bolivia, siempre está pendiente de estas conferencias y siempre está muy pendiente de suplir las necesidades para que estas conferencias se den. Así que agradezco mucho a él la invitación para estar con ustedes. Él es un buen amigo y tengo muchos otros amigos que yo puedo mirar su cara, que nos conocemos de hace mucho tiempo y que podemos disfrutar de la buena comunión en el Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que gracias por la invitación de estar aquí en la conferencia latinoamericana. Me da mucha pena porque en varios lugares hemos estado con el pastor Daniels. Yo recuerdo que estuvimos en Barbados, hemos estado en Puerto Rico y aquí también cuando estuvimos predicando en Tarija, y él ha sido un mentor para muchos de nosotros, los jóvenes predicadores, desde el año 1989, cuando conocí, 87, él fue allá a la República, pero lo invité a predicar a nuestra iglesia y desde esa época hemos hecho una amistad increíble. Para mí es como, yo le digo a él que es como mi pastor, y yo agradezco mucho su amistad y la cercanía. ¿Y quién lo iba a decir? En el año 1991 yo fui a una conferencia misionera allá a Calvary, que él me invitó a predicar junto con el pastor Nerio Gil de Venezuela, y ahí él decidió que yo iba a ser misionero de la iglesia, porque nuestra iglesia no tenía mucho tiempo y yo tenía falta de sustento. Así que por unos 20 años o algo por ahí fui misionero hasta que nuestro ministerio creció y yo renuncié a eso para que pudieran ayudar a otros. Pero a partir del año pasado, ahora él es misionero de nuestra iglesia. Ahora nosotros lo ayudamos a él y yo lo ayudamos con el doble de lo que él nos ayudaba a nosotros. Así que es un verdadero privilegio, un gozo, que cuando supimos la necesidad que tenía Pastor Daniel por haber cambiado de misión y algunas dificultades que tuvo, pues la iglesia aprobó que él sea nuestro misionero, y es un privilegio que Pastor Daniel sea uno de los misioneros de nuestra iglesia y que lo ayudamos. De hecho, es el misionero que más ayudamos en cuanto a sostén económico.
de los 50 y algo que tenemos en los 5 continentes. Ayudamos misioneros en Australia, en Asia, en Tailandia, tenemos 2 en Europa, tenemos 1 en África, tenemos como 15 en Latinoamérica y tenemos como 20 y algo en República Dominicana. Así que Dios nos ha ayudado a tener misioneros en todas partes del mundo, y yo espero que también ustedes pues hagan lo mismo, porque la gran comisión no es solamente Bolivia, es todo el mundo, y si no podemos ir nosotros, entonces nosotros ayudamos a otros que están yendo en lugar de nosotros, y eso en sí es la obra misionera. Si quieren conocer o saber de alguno de esos misioneros latinoamericanos que están haciendo obras en el Líbano, yo los conozco en el Líbano, en Israel, en la India, en Tailandia, en Australia y en Europa, yo les puedo poner en contacto para que ustedes también le ayuden, porque están haciendo la obra del Señor con mucho esfuerzo y sacrificio, como lo han hecho los misioneros y como lo hicieron, ¿verdad? Y lo siguen haciendo los queridísimos y amados misioneros norteamericanos, porque ellos fueron los que trajeron el evangelio a nuestras naciones. Y yo nací en una iglesia de misioneros. Cuando yo nací en la primera iglesia bautista de la capital, el pastor era un misionero de la misión de Baptist Mission y vivía cerca de la casa de mi mamá. Y cuando mi mamá sintió que iba yo a nacer, lo mandó a buscar a él. Él llevó a mi mamá al hospital y esperó hasta que yo naciera. Y fue mi pastor por 19 años, me bautizó y nosotros lo amamos entrañablemente. Así que la obra de Dios tiene que seguir haciéndose, no solamente con norteamericanos, sino también con latinoamericanos. Que nosotros estemos enviando misioneros a cualquier parte del mundo. Y hay latinos, hermanos, en cualquier parte del mundo. Déjeme decirle, yo recibo reportes en cualquier parte del mundo. México está enviando una cantidad enorme de misioneros, enorme, enorme. Yo suelo ir a predicar a una conferencia en San Luis Potosí y es una iglesia muy grande de miles, pero es una iglesia que tiene un seminario de casi 400 alumnos. Y ellos están enviando misioneros a cualquier parte del mundo, a cualquier parte. Le pedí el nombre de 12 de esos y estamos ayudando a 12 de esos y queremos seguirle pidiendo más y más para seguirle ayudando. Nunca diga que no se pueda. Cuando la iglesia que yo soy pastor comenzó a ayudar, le pedí que ayudaran a un misionero. Los miembros de la junta me dijeron, pero pastor, si nosotros todavía no le podemos ayudar a usted con lo que usted necesita, a usted y su familia. Y yo le dije, es que la obra de Dios se hace de forma paralela. O sea, la obra de Dios no se hace cuando uno puede. La obra de Dios se hace cuando uno debe y con lo que uno tiene. Y Dios ha bendecido la iglesia, me ha bendecido a mí y sigue bendiciendo a toda congregación misionera que sirve al Señor. Así que para nosotros es un gozo poder estar aquí y compartir la palabra de Dios. Quiero que hablen sus Biblias en el libro de Josué, capítulo número 24. Probablemente se sorprenderá de que para esta hora tomemos un versículo tan conocido, del que se ha hablado tanto con respecto a la familia. Josué, capítulo número 24, versículos 14 y 15. Pero hoy no vamos a hablar mucho acerca de este versículo enfocado en la familia, sino en lo que dio origen a este versículo. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a leerlo a una voz. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Aquí vamos. Ahora pues,
temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo en esta hora. Estamos sumamente agradecidos, Señor del cielo y de la tierra, de haber sido convocados para esta conferencia que por años se ha estado realizando. Gracias por tu proveer para ella. Gracias, Señor del cielo, te damos por todo el esfuerzo que se ha hecho para que ella se realice. Gracias por los pastores y misioneros que vienen de diferentes partes y hermanos de aquí de Bolivia, también de fuera del país. Te pido, buen Dios, que por tu gracia, por tu favor y tu misericordia, no solamente seamos enseñados, sino nos convirtamos cada uno de nosotros en reproductores en nuestras congregaciones y comunidades de lo que tú nos enseñas aquí en este tiempo. Fortalece a cada uno de nosotros, los pastores y misioneros, a los hermanos que han venido, y concédenos, oh Dios, que tu presencia esté en todo este tiempo y que tu palabra corra y sea glorificada. Tu siervo es completa y totalmente incapaz de tomar por sí mismo tu verdad, Señor, y traerla. Rogamos que sea obra tuya y de tu espíritu para mitigar las necesidades de cada uno de nosotros en nuestra vida y ministerio. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. El título que le he puesto a esta enseñanza es Guardianes del Hogar. Guardianes del hogar. Guardianes de la familia. Quizás si a cualquiera de nosotros nos preguntas cuál es el significado, la razón de que este guerrero, Josué, un hombre de poco hablar, en los más de 45 años que se registra desde la primera mención de Josué en el libro de Éxodo, capítulo número 17, hasta la última mención que se hace aquí en el libro de Jueces, capítulo número 24, encontramos de que Josué había vivido no solamente los 40 años en el desierto, sino unos 30 y tantos años más. Murió de 110 años, como nos dice más adelante la palabra de Dios. Es descrito en el libro de Éxodo como un joven. Comenzó su servicio al Señor muy joven, como un guerrero. Normalmente los guerreros no son hombres de mucho hablar, no son hombres locuaces, como era el caso de Moisés, que era un hombre muy expresivo y que, aunque al principio decía que no tenía dificultad para hablar, pero todos sabemos todo lo que él trabajó y habló con su pueblo. Pero Josué nunca lo encontramos predicando, nunca lo encontramos enseñando. Solamente el capítulo 23 y el capítulo 24 son los únicos capítulos donde él hace sus discursos de despedida. Y uno se pregunta, bueno, dentro de todo lo que él decía aquí, ¿por qué él utiliza esa frase, yo y mi casa serviremos a Jehová? Si usted mira un poquito el contexto, quizás los versículos antes y después, quizás usted no va a encontrar mucho ahí. Pero si usted mira el contexto espiritual en que se encontraba la nación de Israel, y para eso tiene que leer Josué,
los capítulos 24, capítulo 23 hasta Jueces, el capítulo número 21 o 22 por allá, que es donde termina. Si usted lee todos esos capítulos, entonces puede tomar una idea de por qué Josué hizo esa declaración. A Josué lo conocemos como un soldado, como un guardián de la nación de Israel, luchando en su primera batalla con Amalek, mientras oraba Moisés allá arriba con Aarón y Hur, y él peleaba abajo, y así lo vemos en la conquista. Pero si usted le pregunta a alguien acerca de Josué, probablemente la mayoría de los cristianos no van a recordar mucho acerca de Josué. Pero si usted le pregunta sobre el versículo que más se ha colgado en la casa, es Josué, esa parte: yo y mi casa serviremos a Jehová. He ido a muchísimas casas y eso es lo que aparece. Y yo, cuando entro a una casa, me pregunto, ¿sabrán ellos cuál fue la razón por la que Josué lo dijo? ¿Estarán ellos practicando las razones por las que Josué lo dijo? Hermanos, las razones por las que Josué le dijo esto es que Josué no solamente era un hombre que luchaba por la nación de Israel, sino que era un hombre que tenía, oiga bien, veía como principal ministerio ser un guardián, un soldado de cuidar y proteger a su familia. Por eso él declara esto: yo soy un soldado, yo soy un guardián de mi familia, y mientras yo exista y viva, no solamente mi familia, sino también mis generaciones van a servir al Señor. Y la pregunta que uno se hace es: ¿por qué Josué declara esto? Porque, mis amados hermanos, déjeme decirle esto: una de las estadísticas más tristes que yo he estado leyendo sobre pastores es hombres de Dios, misioneros, buenos misioneros en diferentes países, y pastores de iglesias grandes que han alcanzado a muchas almas para Cristo, pero han perdido sus hijos. Han perdido sus hijos. Han luchado por el pueblo de Dios, pero no han luchado por su familia. No han luchado. Y le puedo mencionar una constelación. Conozco un pastor famoso que yo amo entrañablemente. Fruto de esa experiencia, él escribió un libro. Y él se paró un día en su congregación y le dijo: yo renuncio. Porque después de levantar en pocos años una congregación muy vasta de cientos y cientos de personas en su país, y después de haber establecido otras iglesias y de haber mandado a misioneros y tener un ministerio exitoso, sus 3 hijos jóvenes estaban en el mundo. Los 3. Y yo creo, hermanos, que si un hombre de Dios triunfa en el ministerio y fracasa en su familia, fracasó en la vida. Fracasó en la vida. La Biblia dice que uno de los requisitos, porque que más o menos nosotros trabajamos los pastores, es esa verdad que dice la palabra de Dios, que uno de los requisitos para uno ser un obispo en 1 Timoteo es que tiene que ser un hombre que gobierne bien su familia, que sea el jefe de su familia, que sea el que dirija y guarde y proteja y ayude a su familia. Y hoy en día, lamentablemente, encontramos eso, libros que se han escrito sobre eso. Y yo no estoy diciendo de que 100% cuando un hijo de un pastor se aparta o de un misionero, yo no estoy diciendo que 100% pudiera ser un descuido de ese hombre de Dios, porque he visto a muchos hombres de Dios llorar lágrimas, y son buenos hombres de Dios, al ver uno de sus hijos que se ha apartado de los caminos del Señor. No puedo afirmarlo 100%, pero mis amados hermanos,
tenemos que comenzar a ver señales en nuestros hijos y en este mundo que pueden afectar la vida de nuestros hijos, y señales también en nosotros mismos y nuestra dedicación a la obra de Dios, para entender que nuestro ministerio, si salimos de nuestra casa para ir a ministrarle a los hermanos de la iglesia, tenemos que estar 100% seguros de que ya le hemos ministrado a nuestros hijos. De que si salimos a aconsejar a los hermanos de la iglesia, tenemos que estar 100% seguros de que ya nosotros hemos aconsejado a nuestros hijos. Que nuestras esposas no deben encargarse de la dirección y el control y la disciplina y todo de nuestros hijos. Ellas tienen que ayudarnos a nosotros, y ambos tenemos que hacerlo bajo la dirección del hombre de Dios. Pero también esta verdad ayuda al que no es pastor aquí, para que entienda de que tiene esa encomienda de guiar a su familia, de guiar a sus hijos, de estar más pendiente de su familia que de su propio trabajo, porque más que proveedores de bienes y servicios, Dios nos ha puesto a nosotros a ser proveedores de las verdades espirituales y eternas de Dios, porque en el libro de Deuteronomio capítulo 6 se nos dice que nosotros somos los responsables de enseñar la verdad de Dios. Y miren, en educación hay una frase que dice que la repetición es la madre de la enseñanza. Pero antes de que, no recuerdo quién fue que lo dijo, un famoso educador, antes que ese educador lo dijera, en Deuteronomio capítulo 6 el Señor había dicho: y estas palabras que yo te mando las repetirás a tus hijos. Y a veces pareciera como que es hasta la saciedad, porque es al levantarte, al acostarte, cuando vayas por el camino, donde quiera que vayas, se las atarás. Le dice allí como las filacterias, ¿sabe lo que es? Pedacitos de escrituras que estuvieran atados ahí a ellos para que la tuvieran presente. Es que en la misma medida en que tenemos nosotros la cantidad de enseñanza mala y perversa que reciben nuestros hijos, en esa misma medida tenemos que traer cantidad de enseñanzas a nuestros hijos, porque el mundo no los va a saturar, porque el mundo siempre trae algo nuevo y malo. Pero hermanos, cuando escribió Josué, no era la época de hoy. Esta época le dan a un celular a los muchachos, y por ahí, hermanos, por ahí es donde ellos reciben tanta enseñanza mala y poca en la casa. Pero también es algo que tenemos nosotros como pastores bautistas que entender. A veces nos pasamos la vida entera, el ministerio entero, enseñando acerca de doctrina y doctrina y doctrina y doctrina y doctrina y más doctrina y doctrina y doctrina. Y todo lo que hacemos es doctrina, enseñarles doctrina a los hijos. Déjeme decirle, hermanos, que en la Biblia también, aparte de los libros doctrinales, hay un libro de sabiduría para la vida, que es el libro de Proverbios, para enseñar a la gente a vivir. Hay un libro que está justo a la mitad de la Biblia, que es el libro de Salmos. Y hoy en día he visto a muchas personas que entienden que como que enseñar algo, que tenemos que enseñar cosas muy profundas a nuestra gente. Y déjeme decirle, hermanos, que aparte de enseñar ciertas cosas profundas, a veces no le enseñamos a las personas a vivir en la superficie, y solamente lo mantenemos en la profundidad. Y el libro de Proverbios es para enseñarnos a vivir. El libro de Salmos nos enseña a cada uno de nosotros cómo tener una devoción a Dios. El libro de Job tenemos que predicar acerca del sufrimiento, porque hay demasiada gente sufriendo y no sabe cómo enfrentarlo. El libro de Cantares, es difícil usted encontrar a un predicador que predique sobre el libro de Cantares. De eso no se habla hoy en día, pero por eso hay tantos matrimonios con problemas, porque hay temas que no se pueden tocar desde el púlpito. Alguien me dijo: yo lo invito a usted a esta conferencia para que nos hable acerca de las disfunciones sexuales y no sé cuántas cosas, porque esas son cosas que no se pueden predicar desde el púlpito. Y yo le digo: pero quita el libro de Cantares de la Biblia. ¿Por qué no lo quita?
Lo único que usted tiene que saber cómo hacerlo. Quizás en un retiro uno da un poquito más de detalles para ayudar a las parejas porque es más íntimo. Pero hay que predicar sobre el libro de Cantares, hay que predicar sobre el libro de Eclesiastés. Hay que entender que también el libro de Efesios tiene 3 capítulos que son doctrinales y 3 muy prácticos para enseñarnos a la vida. Y le digo todo eso porque equipamos tanto a los hermanos con la doctrina que pocas veces hacemos una serie de cómo ser buenos padres, de cómo ser buenos esposos. Y hoy en día, como dijo el apóstol Pablo, hay que enseñar todo el consejo de Dios y hacer un gran énfasis en aquello que es lo que está faltando hoy en día a nuestras iglesias y a nuestros hermanos. La razón, hermanos, por la que Josué dijo lo que dijo es que él se dio cuenta de la decadencia en la que estaba viviendo la nación de Israel. Esa es la tesis de su declaración. Recuérdense que el guardián, la persona que está en un lugar como un guardia, no como un general en una oficina, sino como un guardián, es una persona que está en la puerta de la entrada y él puede saber todo, enterarse de todo lo que pasa y eso le va a ayudar a él a poder entrar a su casa y decirle: yo vi unos muchachos que están diciendo estas palabras, tú nunca lo digas. Yo vi a un hombre que andaba siendo infiel con su esposa, yo no debo hacerlo. De ayudar a su esposa, no es solamente alguien que ve, sino que está aprendiendo para poder ayudar a otros. Un autor dijo que el que es un buen observador, todo el mundo es su maestro. Todo lo que uno lee, todo lo que uno ve hoy en día, y todo lo que uno lee y uno oye es tan malo, y después que usted llega a su casa, usted tiene que pararse, llamar a su familia y decirle a sus hijos: yo no quiero que tú hagas esto, aquello, lo otro, ni esto, ni aquello, tú no hagas esto, tú tienes que vivir para Dios. Y él siempre va a estar cuidando todo el ambiente para que nada de eso entre a su casa, ni entre a la vida de sus hijos. Miren la definición que se da de lo que es un guardián. Dice: se conoce como un guardián a un individuo que se dedica, oiga bien, esa es una definición de un guardián en sentido general, pero se ajusta a lo que debe ser nuestra función en nuestra casa. Se conoce como un guardián a un individuo que se dedica a trabajar arduamente en guardar, proteger y preservar lo que custodia. Un individuo que se dedica y trabaja arduamente en guardar, proteger, preservar con seguridad lo que se custodia. Y aunque la definición académica no lo dice, pero normalmente nadie es custodio de algo suyo, sino de algo ajeno. Y la Biblia dice en el Salmo 127 que nuestros hijos son herencia de Jehová, no nuestro. La grandeza de Josué no fue su apego a Moisés como fiel servidor, ni los triunfos en su nación, no es recordado por eso, ni porque ayudó a conquistar la tierra prometida. Todo el mundo recuerda a Josué porque él se paró muy firme y dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, si usted nota, él menciona algo que parece como extraño dentro de una nación creyente como era la nación de Israel. En el versículo 14, él le dice: temed a Jehová, algo que ellos sabían, servirle con integridad. Pero mire cómo dice: quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. No le dice: no adoren a los dioses, no adoren a los dioses que sirvieron vuestros padres. Porque él dice ahí en el capítulo 24, versículo 3: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje, dice la palabra de Dios. Y en el versículo 2 al final dice: padre de Taret, padre de Abraham y de Nacor, que servían a dioses extraños. Abraham era un idólatra, pero Dios en su gracia lo salvó.
Y él le dijo, ustedes no pueden hacer eso. Pero más adelante, en el versículo 15, él vuelve y les repite: y si mal os parece servir a Jehová, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Él estaba mirando que había una degeneración increíble en la nación de Israel. Y él dijo, eso no va a entrar a mi casa. Eso no va a entrar a mi casa. Yo y mi casa nos dedicaremos al Señor. La palabra servir en el Antiguo Testamento no es hacer algo para Dios, sino es dedicarse a Dios. En el Nuevo Testamento sí se utilizan palabras en griego que sí significa siervos, ¿verdad? Como la palabra dunlo o algo así. Pero en el Antiguo Testamento refería a alguien que se dedicaba al Señor, que vivía para el Señor. Y él está diciendo, eso está sucediendo en esta nación, y muchas cosas que ya le estaba mirando en sus días, eso solamente va a estar de la puerta de mi casa hacia allá. Porque aquí eso no va a entrar. Aquí lo que ha entrado es la palabra de Dios. Aquí quien ha entrado es el Señor. Aquí lo que ha entrado es todas las grandes obras y maravillas que Dios ha hecho. Aquí eso no va a entrar. Porque el guardián se para y no deja entrar a nadie que le toque lo que él está cuidando. Porque si no, pierde su trabajo. Si usted y yo supiéramos como pastores y misioneros que el Señor nos va a sacar del ministerio, si nosotros no guiáramos a nuestros hijos y nuestros hogares al Señor, quizás fuéramos mejores siervos del Señor. Quizás fuéramos mejores. Estaba en Chile en una ocasión y estaba en la oficina del pastor, de un misionero. Él se fue por un rato, me dejó ahí. De hecho, yo tuve que dormir como al ladito ahí de la oficina. Y de noche me puse a mirar los libros que tenía. Y encontré un libro que me hubiese gustado tener una copia de él. Y decía, ¿por qué se pierden los hijos de los pastores y misioneros? Y estaba escrito por la hija de un misionero. Un buen amigo mío, hijo de un misionero en República Dominicana, que crecimos juntos, se fue a Estados Unidos y desde que llegó allá se corrompió tanto, o se fue de aquí medio corrompido y allá se sintió libre, que me mandó, en una carta me mandó un preservativo. Yo nunca en mi vida había visto eso. Me mandaba fotos de mujeres desnudas. Y ahora supe que él dice que no cree en Dios. Yo le puedo mencionar historias tras historias tras historias. Hay muchos hogares de pastores donde no se hace el altar familiar, y misioneros y de creyentes. Ya no se ve a los pastores haciendo ese énfasis de que hay que hacer el altar familiar. No, hay que saber de todo. Ahora hay más, no conocimiento de Dios, sino información de Dios. Y déjeme decirle que conocer información de Dios no es lo que la gente necesita. La gente necesita conocer al Señor, y no tanto conocer la mente del Señor. Yo le digo en mis oraciones, Señor, como dice el apóstol Pablo, nunca podremos entender la mente tuya, pero Señor, yo quiero entender y tener el corazón tuyo. San Juan 3:16 dice, de tal manera pensó Dios en mandar a su Hijo. No dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y a veces nosotros los pastores misioneros tenemos la cabeza tan llena de teología y de libros que son buenos, pero tenemos más en la mente que lo que tenemos en el corazón. Y el que tiene pasión por el Señor es más que aquel que es un intelectual en el Señor. Ya sé, me están mirando con los ojos como, ¿para qué invitaron a este hombre? Yo no sé cuánto usted ha estudiado, pero yo he estudiado muchísimo. Pero yo he aprendido
leyendo la Biblia, que yo nunca podré, repito, entender la mente del Señor, pero yo sí puedo entender el corazón del Señor. Y yo solo pido en oración, yo quiero tener tu corazón. A mí no me interesa entender nada, a mí me interesa creer lo que tú dices y tener tu corazón y tener eso que haga que yo tenga amor por mis hijos, que los ayude, por mis nietos, que ame entrañablemente a mi esposa, que sea una bendición a la vida de los hermanos, que ame entrañablemente a los perdidos, a los pastores. Yo quiero ser manso y humilde de corazón, se lo pido insistentemente, como tú dijiste que hay que ser. Yo quiero tener ese corazón de Cristo que digo, yo no he venido para hacer la voluntad mía, sino de la voluntad del que me envió. Y que Él decía, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, sino todo lo que he oído y aprendido del Padre, eso hago. A veces tenemos más información de Dios que lo que dicen los hombres, que lo que Dios mismo dice de su palabra. Yo no creo que ninguno podemos ser buenos siervos de Dios si no tenemos un corazón como el del Señor. Pero hoy en día se está promoviendo mucho tener mucho en la mente, tener mucho conocimiento y mucha información. Y yo no estoy en contra de eso, pero lo más importante no es lo que uno sabe, lo más importante es lo que uno tiene y lo que eso hace en la vida de cada uno de nosotros. Admiro a Josué, porque Josué dice la palabra de Dios que él estaba tan interesado en su casa que se ve que en todos sus años de ministerio su familia siempre estuvo presente en su corazón y no la descuidó por desarrollar su ministerio ni atender a nadie. Todo evidencia que Josué estuvo muy pendiente del bienestar espiritual de su familia y públicamente lo confesó que era no solamente su gran preocupación, sino su gran ocupación y su mayor prioridad. Porque él vio la decadencia. Y yo no sé si usted hoy en día no está viendo la decadencia de este mundo en todos los órdenes. No sé si usted no lo está viendo. Pero una decadencia terrible que como gangrena no va a hacer mucho daño a nosotros, sino a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Un hombre escribió lo siguiente: a menos que se cambie la corriente, los niños que se formen hoy tendrán dificultad para estructurar sus propias familias y el problema habrá de perpetuarse. Luego siguió diciendo: todos los peligros que amenazan a la sociedad de hoy en día, como la crisis ambiental, hoy energética, el desempleo, la contaminación ambiental, todos los problemas de guerra, dice, ninguno, oiga como dice este hombre, que no es un cristiano, ninguno llega a ser tan agudo como la crisis en la familia. Y termina diciendo la cita: destruyamos la estructura interna de la familia y tendremos la ruina de nuestra civilización. Termina la cita. Y eso no lo dijo un no creyente. Son de esos visionarios que como Josué se ponen a mirar y dicen, déjame ver un poquito más allá. Déjame ver la tendencia de esta nación. Déjame ver este pueblo que cree en Dios, pero déjame ver la tendencia, lo que ellos tienen. Y si usted puede darse cuenta de que Josué tenía razón, entonces usted tiene que leer el libro más feo que tiene la Biblia. ¿Sabe usted cuál es el libro más feo que tiene la Biblia? O quizás, yo sé, usted está diciendo, pastor, no hay libro feo en la Biblia. Toda la escritura es inspirada. El libro más feo que tiene la Biblia es el libro de Jueces. Mire el contenido para que usted vea. De la nación de Israel, no de los filisteos, no de los amonitas. A veces esa gente se portaba mejor que los judíos. Y por eso es que Josué dice, yo estoy mirando a ustedes la inclinación que llevan. Yo estoy mirando lo que ustedes están haciendo y yo no puedo impedirlo. Lo que yo sí puedo impedir es que todos esos males lleguen a mi casa. Y amados hermanos, usted y yo no podemos impedir que todos los males que tiene esta sociedad, incluyendo la iglesia,
No podemos impedirlo por más duro que prediquemos, por más el like que le demos a cosas buenas que pongan, por más libros que se escriban. Hay una decadencia en sentido general que está dañando este mundo, que ya ha sido profetizado, que incluye aún la iglesia del Señor. Y usted y yo no podemos hacer nada con eso. Ni Dios nos hace responsable del mundo. Dios nos hace responsable de nuestra familia. Dios nos hace responsable de ella. ¿Qué fue lo que vio Josué? Él vio 4 aspectos importantes que estaban pasando en su nación y que se recrudecieron en el tiempo de los jueces. Y otra vez le digo que es el libro más feo, me refiero al contenido de lo que pasó. Las cosas, óigame bien, las cosas más feas que pasaron en la nación de Israel son las que se relatan en el libro de los jueces. Terminando como termina el libro de jueces, con sodomía, que toda una tribu casi desaparece. Si usted ha leído eso, de la tribu de Benjamín, casi desaparece. De más de 30,000 hombres quedaron 600. Y sobre todo, el versículo clave del libro de jueces, ¿usted lo conoce? En los tiempos de los jueces no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Como hoy en día. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Jueces, el capítulo 2, versículo 10. Jueces, el capítulo 2, versículo 10. Ahora, yo he sido confrontado con el Señor cuando el Señor me dice, porque somos muy buenos memorizando. Recuérdense que nosotros desde pequeños nos están diciendo que memoricemos la Biblia, que memoricemos la Biblia. Somos sumamente buenos memorizando la palabra de Dios. Pero hay un momento en que el Señor, en su gracia y misericordia, no sé, o el Espíritu Santo nos dice, ¿lo sabes? Sí. ¿Desde cuándo? Hace 20 años. ¿Cuántos años tiene practicándolo? ¿Cuántos años tiene eso siendo una verdad en tu vida cotidiana y diaria? ¿Cuántos años tiene esa verdad que tú conoces siendo parte íntegra de tu vida, tu ministerio y tu familia? Pero mire lo que dice el libro de Jueces, el capítulo 2, versículo 10. Hablando de la muerte de Josué, para no alargar, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ella otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho en Israel. Si quiere ser un guardián de su familia, yo le voy a decir 4 cosas que encontramos en el libro de los jueces que tenemos que tener cuidado. Número 1, debe cuidar tu familia de la decadencia familiar de hoy en día. Debe de cuidar a la familia de la decadencia familiar que hay hoy en día. La decadencia familiar no es, como dicen algunos, por falta de valores que se le enseñe a la sociedad. La decadencia espiritual de la familia de hoy en día se debe a la falta de enseñanza de las verdades divinas. No estoy hablando del mundo incrédulo, estoy hablando del mundo creyente. Pocas veces padres se sientan con sus hijos. Pocas veces. Si usted cree que Salomón fue un hombre sabio porque a él se le ocurrió, muchas personas piensan que cuando Dios le dijo, pide lo que tú quieras, y usted dirá, wow, ese muchacho se le ocurrió pedir sabiduría. Déjeme decirle, a ningún joven se le ocurre nada. Nada se le ocurre. Nada bueno se le ocurre a ningún joven. Si se le va a ocurrir algo a algún joven o a algún adolescente, es algo malo, porque es una época de eso. Pero no fue a él que se le ocurrió pedirle a Dios sabiduría. Dice la palabra de Dios, hijo mío, oíd la enseñanza de un padre y está atento para que conozcáis cordura, porque yo os doy buena enseñanza. No desampararéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él
me enseñaba. Oiga eso, hermano. Él se sentaba y me enseñaba. Ahora, yo quiero que usted se haga esa pregunta a sí mismo. ¿Recuerda usted sentarse con sus hijos a enseñarle? ¿O es solamente tomarlo de la mano y traerlo a la escuela dominical, ponerlo allí? Si hay un colegio cristiano, que le enseñe la escuela dominical, que le enseñe el colegio cristiano, que le enseñen la predicación, y eso es suficiente. El 90% de lo que yo soy se lo debo a mi mamá, porque ella se sentaba. Mi papá todavía no era cristiano. Ya después de casado fue que yo crecido, grande, se convirtió, yo lo bauticé, y gracias al Señor que fue fiel al Señor. Pero yo no crecí con un papá cristiano, pero sí con una mamá cristiana que valía por papá y mamá cristiano. Y todo lo que yo soy se lo debo a la formación que yo recibí desde pequeño de ella. No es algo de extrañar, porque lo que fue Timoteo, que no tenía un padre creyente, dice la Biblia que fue el resultado de su abuela y de su madre. Y yo tuve el privilegio que cuando nací, mi mamá era cristiana, mi abuela era cristiana y mi bisabuela lo era. Y yo soy la cuarta generación. Mi hijo es la quinta. Mi nieta, que ya se convirtió, yo la bauticé, es la sexta. Uno no es el resultado meramente de la iglesia, hermanos. Uno es el resultado de sus padres, de las enseñanzas de sus padres. Las estadísticas en Estados Unidos que yo he leído dicen que el 65% de los jóvenes que fueron a la escuela dominical cuando pequeños no están en los caminos del Señor. No dice la estadística el 65% de los niños que fueron enseñados por sus padres en su casa. No, que fueron a la escuela dominical. Pastor, ¿y es que en la escuela dominical no es bueno, no se enseña? Sí, pero hermanos, Dios nunca nos ha dicho, ni la iglesia, ni la escuela dominical, ni el colegio cristiano es el sustituto de lo que Él estableció claramente en la Biblia, de que somos nosotros los padres que tenemos que enseñarlo. Y él me decía, y Él me enseñaba, y le decía: retenga tus razones, mi corazón, te retenga tu corazón mis razones. Oiga como le decía: guarda mis mandamientos y vivirás. Algo que me sorprende de lo que dice Salomón es que no le dice los mandamientos de Dios. Él le dice mis mandamientos. Y usted sabe que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Así que los mandamientos que le daban eran oiga bien esto, eran los mandamientos de Dios que él había personalizado en su vida. Porque así es como se enseña correctamente. El impacto que va a tener la enseñanza en la vida de nuestros hijos va a depender del impacto que tiene la enseñanza de Dios en la vida nuestra. Un autor, Jairo Carvajal, en un libro buenísimo sobre la familia, él dice que la influencia que tenga Dios en la vida de los hijos va a depender de la influencia que tuvo Dios en la vida de los padres. Y él decía: mi padre me enseñaba. Y luego dice en versículo 5, no lo quise, pero sí, estoy en Proverbios 4 del 1 al 5, dice en el versículo 5, le decía a su papá: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no la olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Sabiduría ante todo, dice el versículo 7. Adquiere sabiduría sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Y recuérdese que cuando Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pide lo que tú quieras, ya David se había muerto. O sea que no fue que Salomón fue a consultar a su papá vivo. Dios, espérate un momentito, déjame consultar con mi papá. Papá, Dios me está diciendo que él quiere que le pida lo que él quiera. Pero hermanos, tanto había llegado David diciéndole eso, que lo primero que le salió del corazón a Salomón: a Dios, dame sabiduría. Yo me imagino cuando todos los amigos de él, jóvenes, le dijeron: Salomón, y este asunto de que supimos que Dios te pidió, ¿por qué tú no le pediste dinero, riqueza? No.
Eso fue lo que mi papá me enseñó. Cuando yo comencé en el ministerio, no hay una verdad que haya trabajado mucho más mi vida cuando mi mamá me dijo: hijo, nunca enseñes del púlpito lo que tú no estés viviendo. Si tú no vives algo, no lo prediques. No lo prediques. Wow. Yo he estado sentado, hermanos, preparando prédicas, y el Señor me dice: ¿tú le vas a predicar eso a los hermanos? Sí. ¿Tú lo vives? Me recuerdo, de una vez me llega a la mente. Y yo digo: no puedo enseñarlo. Recuerdo una vez que estaba preparando una enseñanza para matrimonios, y encontré en un libro secular algo como cosas que pueden hacer los hombres para agradar a sus esposas, y yo encontré 3. Él daba un poquito más de 100. Yo saqué 3 y la puse porque eran muy buenas. Y yo dije: esto va a ayudar a los hombres a que valoremos a nuestras esposas y cada día le amemos y le busquemos. Y cuando la puse en la computadora, yo sentí como el Espíritu de Dios diciéndome: ¿tú vas a enseñar eso? Sí. ¿Está bueno? Sí. Me dijo: ¿tú lo practicas? Y yo dije: no, déjame quitarlo. Y cuando le iba a la sombría para darle delete, dije: no, lo voy a dejar. Eso es, hoy es miércoles, eso es para el sábado. Así que cuando llegué a mi casa, le di un abrazo a mi esposa, le di un beso y le dije: ¿cómo te ha ido hoy? Ella me dio un empujón y me dijo: tú nunca me has hecho eso conmigo. ¿De dónde que te sale eso a ti? Yo le dije que lo voy a predicar el sábado y tengo que ponerlo en práctica para poder predicarlo. Pero cumplí, ¿verdad? ¿Qué recuerda a tus hijos de la enseñanza tuya? Si le preguntáramos. Porque yo puedo recordar enorme cantidad de enseñanza de mi mamá. Más, con pena lo digo, porque era un niño y un adolescente. Yo por 19 años tuve un pastor que fue un misionero, muy buen hombre de Dios. Pero yo no recuerdo una prédica de él. No sé si me entiende, o sea, como algo específico. Y sí, hay cosas que uno no las recuerda mentalmente, pero hacen su efecto, ¿sí me entienden? O sea, no estoy descartándolo. Pero lo que me enseñó mi mamá, eso yo lo recuerdo como si me lo estuvieran diciendo hoy. El libro de Proverbios no fue escrito para nosotros. El libro de Proverbios fue escrito para Salomón continuar lo que su papá hizo con él. Los primeros 7 capítulos aparece 15 veces la frase: hijo mío, hijo mío, hijo mío. Él cuando está escribiendo está pensando en sus hijos, en su hijo. Y me gusta porque no dice, a veces él dice: oíd, hijos. Así dice el capítulo 4, pero en el 5 dice: hijo mío. Y es que la educación de hoy en día dice que uno tiene que enseñar a cada uno de sus hijos, ellos lo dicen a los alumnos, como si fuera único. Hay enseñanzas que uno le puede dar a los hijos, asentarlo a los 2, 3 o 4, pero hay muchas enseñanzas que tienen que ser individualizadas, porque cada uno de ellos tiene personalidades, situaciones, edades diferentes. Pero hágase la pregunta: si usted sentara a sus hijos, si usted y yo los sentáramos, no estoy hablándole de ustedes, estoy hablando de mí. Hijo, ¿tú recuerdas alguna enseñanza, algún buen consejo que yo te di? ¿Tú lo recuerdas? ¿Qué te ha ayudado en la vida de lo que yo te he enseñado? Si su hijo o el mío tarda mucho en recordar, bueno. Y la nación de Israel llegó un tiempo de decadencia tan seria. Y dice la palabra de Dios. Mire otra vez, ¿está conmigo en el libro de Jueces? Jueces 2:10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de esto otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo 11. Después todos los hijos de Israel hicieron ¿qué? Y inmediatamente dice: esta generación se murió. Esta generación se murió. Inmediatamente se mueren, los hijos comienzan a hacer lo malo ante los ojos de Jehová.
Y ese es en el capítulo 2. Y eso se va hasta el final del libro de Jueces. Haciendo lo malo, y lo malo, y lo malo, y lo malo, y lo malo. El problema del mundo, hermanos, no lo tiene el mundo. El problema del mundo lo tiene que están comiendo sin sal. Están comiendo sin sal. Porque dice la Biblia, vosotros sois. Vosotros sois. Y el lugar número uno donde la sal tiene que trabajar es en nuestra casa. Usted no quiere ir a comer una comida en su punto de sal donde el vecino. Usted quiere comer su comida en punto de sal en su casa, que es donde usted come todos los días. Y la razón por la que se levantó esa generación fue porque esos que murieron descuidaron eso. El Señor le había hecho la advertencia y le dijo, no vaya a ser, usted lo ha leído en Deuteronomio, no vaya a ser que cuando tengan casas que no edificaste, viñas que no sembraste, cisternas que no cavaste, te olvide de Jehová tu Dios. Te olvide de Jehová tu Dios. Y eso fue exactamente lo que pasó cuando murió. Y eso es lo que Josué estaba viendo, hermanos. Si alguien le pregunta, ¿y por qué fue que Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová? Es porque él vio lo que estaba pasando y él dijo, eso no va a pasar en mi casa. Y me gusta mucho porque cuando usted, según la gramática, el orden sintáctico como le llaman, cuando usted construye una oración y usted está nombrando una serie de personas en el que usted está incluido, usted tiene que decir Juan, Luis, Carlos y yo. Aquí él no siguió ese orden sintáctico, aquí él dijo yo y mi casa. Porque lo que suceda en su casa va a depender de ti y de mí. Él se estaba parando al frente y diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Tengo la costumbre de comenzar a leer el libro de Génesis, no yo, sino la iglesia, de comenzar a leer el libro de Génesis, capítulo 1, 2 y 3, el primer día de enero, y leemos 3 o 4 capítulos todos los días, comenzando en Génesis, y para terminar la Biblia entera en el mes de diciembre, y eso yo lo he hecho años tras año tras año. Pero me dio mucha pena cuando, ¿usted sabe por qué fue que la nación de Israel le pidió un juez, un rey le pidió un rey a Dios? Le dijo a Samuel, nosotros queremos un rey como los demás naciones. Oiga el argumento, oiga la razón que le dio el pueblo, oiga la razón. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose gobernar y pervirtiendo el derecho. Y dice la palabra de Dios que esa fue la razón. Dice, y dijeron, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como también todas las naciones. Y hermanos, ¿quién iba? Samuel es uno de los grandes hombres de Dios, así él lo presenta en el libro de Ezequiel. De corazón se lo digo, yo no puedo atribuir todo lo malo que hacen los hijos a los padres. Pero mi pensamiento era que el pobre Samuel tenía tanto en las manos, que quizás se descuidó con sus hijos. Y ahora pone a sus hijos y sus hijos no andan en sus caminos. Sí, pastor y misionero y hermano aquí de la iglesia, si le pasó a Samuel, no nos puede pasar a nosotros. Yo me arrodillo a orar 3 veces al día. Y una de las razones por la que lo hago es para orar
3 veces al día por mis 3 hijos, sus 3 esposas y sus 6 hijos, por nombre, cada uno de ellos 3 veces al día. Ellos se han casado, pero yo sigo siendo el guardián de ellos. Y yo se lo he dicho a ellos, será hasta que muera. Pero ellos recibieron, como yo recibí de mi mamá, que nos íbamos, antes de ir a la escuela, ella se sentaba temprano, antes de ir a su trabajo, nos levantaba temprano para hacer el altar familiar. Así yo hice con mis hijos. Y ahora cuando ellos lo invito una vez al mes a la casa, todos a comer, un domingo después de un culto, y después que comemos y nos gozamos, antes que se vayan, les digo, vamos a hacer el altar familiar como antes. Lo seguimos haciendo. El día que yo me muera, voy a dejar de ser el guardián de mi familia. No importa que sean casados, no importa que tengan hijos, porque eso fue lo que yo recibí. Mi mamá, yo era su pastor. Ella me decía, ten cuidado con ese pastor, ten cuidado con esa mujer de la iglesia, ten cuidado con aquello. Ella nunca dejó de ser lo que una madre o un padre debe dejar de ser. Nunca. Me llamaba una muchachita que yo la conocí, se casó con una amiga mío, con el hijo de un amigo mío. Ella se casó. Me enteré que se iban a casar, me invitaron a la boda. Y como conozco a ese niño casi desde que nació, aunque vivía en Estados Unidos, nació y creció ahí, donde vivía mi amigo. Pero él se va a casar y yo le dije a ellos, ¿ustedes han recibido algún tipo de consejería matrimonial? No. El papá de ella es un pastor. Es un pastor. Yo dije, ya no hay tiempo, pero me permiten, yo tengo 10 lecciones que siempre le doy al que se va a casar. Si no las recibe, no lo caso. Entonces, yo le dije, por lo menos vaya un día a la oficina y vamos a sentarnos a hablar, y traté de ambientarle y decirle muchas cosas, y lo que pude, me dolía. En la boda, cuando fuimos a la boda, estaba el papá, pastor, estaba la familia. Yo me puse a hablar con el pastor y él me dijo así lo siguiente. Yo le dije a mi hija, yo te tenía un buen colegio, te pagué la universidad, te hice un profesional y te casé. De ahora en adelante, tu responsabilidad. Y yo dije dentro de mí, este señor ni entiende no sabe lo que está diciendo. Hermanos, yo tenía que tomar tiempo de mi ministerio. Cuando ellos se fueron a vivir a Estados Unidos y comenzaron a venir los problemas, ella, que yo la conocí en la boda o antes de la boda, a quien llamaba era a mí y él también. Y yo, en vez de dedicar mi tiempo a otras cosas, decía, es que yo recuerdo lo que el papá le dijo. Y a mis 3 hijos yo lo casé. A los 3 le di todas las clases y enseñanzas matrimoniales, desde el uso del dinero, de consejería, la sexualidad con puntos y señales, todas las disfunciones, todas las situaciones que se ven. Le enseñé la crianza de los hijos, le enseñé lo que significa dejar padre y madre, le enseñé acerca de la vida espiritual en el hogar. Yo le enseñé todo eso, porque yo creo en seguir siendo padre de hijos adultos. Porque ese es un deber que usted y yo no podemos rehuir de él. Jamás, jamás. Y ya les digo, me duele de buenos amigos y buenos siervos de Dios que han perdido sus hijos, que han perdido su familia, y que por respeto y amor a ellos, aunque nunca mencione sus nombres, ni quizás ustedes le conozcan, pero ni me atrevo a decir sus casos, por el dolor que yo sé que le ha causado a ellos y también a mí, todo lo que ha pasado con sus hijos, que ya no quieren ir a sus iglesias, que se van para otras iglesias, que sé esto, que aquello, que lo otro, que hubo uno de ellos que le quitaron la licencia yo no sé cuántas veces
porque andaba tomado, y otro que el pobre hijo se suicidó, y el otro que también el hijo se suicidó, y tantas cosas que usted dirá, pastor, eso te puede pasar a ti, a mí. Es cierto, nos puede pasar. Yo no digo que no. Por eso dice la Biblia que Job se levantaba todos los días y hacía un sacrificio, porque él decía, yo no me he enterado nada de mis hijos, pero por si quizás, si usted lo ha leído eso en la Biblia, por si quizás, son jóvenes y la necedad está ligada al alma del muchacho, por si quizás. Y la oración, esa cobertura de la oración, cuando yo era un adolescente que crecí en la iglesia y comencé a tener deseo de muchachas, yo recuerdo haber estado tan cerca del precipicio de envolverme sexualmente con alguien, y yo recuerdo que después que ya estaba en mi necedad, las cosas como que se deshacían, y yo llegaba a mi casa molesto, y los amigos y los muchachos que jugábamos basquetbol o de la familia venían contando todo lo que hicieron con las muchachas, y yo no podía decir eso, y yo en mi necedad, en mi inocencia, yo decía eso porque mi mamá estaba orando por mí, que yo no pude. Molesto yo estaba, como si ella no estuviera orando y ella hubiese disfrutado lo que ellos disfrutaron. Después que ya tuve conciencia, le dije, Señor, gracias por la cobertura de protección que tú me diste, de que antes de casarme nunca estuve con mujer sexualmente, ni lo he hecho después. Y no me lo debo a mí, se lo debo al Señor y a mi madre, que le dijo al Señor, Señor, aún después de mi muerte no lo deje caer en adulterio. Y eso tiene valor delante de Dios. Quizás tú eres madre soltera y tú dirás, estoy criando hijos solo. Hazlo, que Dios obra. Hazlo, que Dios obra. Hermanos, no podemos bajo ninguna circunstancia extender mucho más de lo que ya el tiempo nos ha tocado, pero él vio esa decadencia familiar. Él vio también la decadencia espiritual de esa nación que había dejado fuera a Dios. Él vio también la decadencia moral de esa nación, como hoy en día. Por eso el libro de Jueces dice la Biblia allá en el capítulo número 19, versículo 22, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado a tu casa para que lo conozcamos. Y eso pasó en Gaba de Benjamín. Y si tú sigues leyendo el capítulo 20, te va a dar cuenta la historia que te mencioné de todo lo que había en aquella nación y cómo fue destruida casi por completo una tribu. Porque cuando ese grupito de Gaba hizo lo que hizo, que querían sacar a este levita que fue a visitar a aquel hombre. Si tú has leído la Biblia y recuerdas esa historia, tienes que saberlo. Y él, en vez de hacer eso, hizo algo que parece que era una usanza de aquella época para que no se cometiera mal. Sacó a la concubina y abusaron de ella hasta el otro día, y se murió, y él la cortó en 12 pedazos y se la mandó para decirle, mire lo que hicieron porque lo querían hacer conmigo. Y se levantaron todas las tribus. A mí me gusta mucho eso, porque se levantaron todas las tribus de Israel. Y eso, como que, con todo mi respeto, se parece un poquito a la iglesia de hoy en día. Mire, todas las tribus dijeron, no, vamos a reunirnos todos y vamos a luchar contra los de Gaba. Y antes de luchar contra los de Gaba, ellos le dijeron a la tribu de Benjamín, saca a esos hombres para que lo matemos. Y los de Benjamín lo protegieron. Y fueron a la lucha de una tribu creo que era como 25,000 o 30,000 hombres, y ellos con 300,000. Y en la primera, los de Benjamín ganaron. Y en la segunda, los de Benjamín ganaron. Y yo, cuando leí eso, me preguntaba, ¿y por qué Dios dejó que los de Benjamín ganaran? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque lo que Dios estaba diciéndole a ellos, aunque es bueno que ustedes vengan a hacer juicio contra los males de los benjamitas, pero ¿y ustedes? ¿Y ustedes? Ustedes andan con ídolos, ustedes andan haciendo también lo que bien les parezca.
Ahora se van a levantar porque están viendo la paja del ojo ajeno y no se han visto la viga que tienen ustedes. Y hermanos, a veces yo pienso que la iglesia de Cristo de hoy en día está luchando, como luchamos en nuestro país, en contra del aborto, en contra de la ideología de género y en contra de esto, y tenemos que hacerlo, pero a veces no estamos luchando con muchos males que hay dentro de la iglesia de Cristo hoy en día, que están dañando también la iglesia del Señor. No solamente iglesias como la nuestra, sino todas las congregaciones. Pero había y eso mismo que pasó con ellos es exactamente lo que está pasando hoy en día. Hay denominaciones que ya han claudicado y han dicho: no hay nada malo con homosexualidad, no hay nada malo con que sean miembros de la iglesia. Una de la iglesia más grande en Estados Unidos es de un hombre que dice: yo no predico nada que tenga que ver con el pecado. Él está al sur de Estados Unidos, en Texas, más de 30,000 personas asistiendo. Yo no predico nada que tenga que ver con pecado, y todo el mundo va a oír a ese señor. Y eso se está replicando. Oí de un pastor allá en mi país, no bautista, pero que somos amigos, y él dijo: no se puede predicar de doctrina porque la doctrina divide y ofende a la gente. Ya hay iglesias con pastores homosexuales. Hay muchos pastores que han sido sorprendidos en pornografía. Según las estadísticas, en este cuarto hay un porcentaje de los hombres que están aquí, sean pastores o no, que están atrapados con la pornografía. Y está hablando del pueblo de Dios. Léase un libro que fue escrito hace unos 15 o 20 años atrás, que se llama Pastores en Alto Riesgo. Léalo, cómprelo, no es costoso, pero léalo para que usted vea. Ese libro dice que ellos mandaron una encuesta a 1,200 pastores en Estados Unidos de iglesia importante. Si usted lee cuál es la condición de muchos de ellos, usted se va a sorprender. Comenzando por lo espiritual, algo de lo que quiero hablar un poquito mañana. Comenzando con la condición espiritual, es que dedican de 5 a 10 minutos al día a la oración. Hermanos, ningún ministerio se sostiene con 10 o 15 minutos de oración diaria. Ninguno. Es más, ni muchos cristianos se sostienen con eso. Hay una decadencia moral hoy en día, y hay una decadencia también institucional. Este mundo parece como que no tiene leyes y que las leyes son terribles. Y mire lo que dice, como termina el libro de Jueces en el capítulo 21, versículo 25, y también ahí quiero yo terminar. Dice la Biblia: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien les parecía. No había autoridad, que pudiera guiar a la nación de Israel al Señor. No es un problema eso, si eso pasa en Bolivia y si eso pasa en República Dominicana o en Estados Unidos. El problema es cuando no hay rey, no hay autoridad, no hay guardianes en la familia de los cristianos. Porque nosotros somos, hermanos, como anda la iglesia, así anda el mundo. Repito, como anda la iglesia, así anda el mundo. Lo peor está por venir a Estados Unidos. Lo peor. Pero no es por asuntos económicos, es por la decadencia que hay hoy en día en las congregaciones de una nación que ha sido por años el ejemplo del mundo. Pero eso puede pasar en cada país del mundo, en cualquier país.
si no hay guardianes que se paren en la familia, que se paren en la iglesia y digan, hasta aquí llega todo esto, vamos a servir al Señor. Usted y yo tenemos que tomar una decisión. Hay tiempo todavía de ponernos el uniforme de guardianes de la casa y no solamente guardianes de la iglesia, de la que también debemos ser. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Párese y diga, entiendo por qué Josué dijo, yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo no quiero que esa decadencia, ni familiar, ni espiritual, ni moral, ni eclesial, ni institucional, yo no quiero que eso entre a mi casa. Ustedes, como le dice, él le dijo, ustedes pueden elegir lo que ustedes quieran elegir. Yo no puedo impedírselo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiera el Dios del cielo que así sea para cada uno de nosotros. Oremos. Padre bueno y misericordioso, te damos infinitas gracias, Señor, porque aunque estamos contentos, agradecidos de que tú nos hayas llamado a ser siervos tuyos en el santo oficio del ministerio, no es esa nuestra responsabilidad mayor, sino nuestra casa. Ayuda a jóvenes aquí a poder edificar su casa. Ayúdanos a nosotros a poder edificar y velar, cuidar por nuestra casa. Velar por ella, Señor, con la ayuda tuya, con el poder tuyo, con la gracia tuya. Y que tú nos ayudes a guiar a nuestros hijos a Cristo. Orar por ellos desde el vientre, como hizo mi mamá, que oraba desde el vientre y le pedía a Dios que le diera hijos que ella pudiera guiar a Cristo. Gracias, Dios, por ello. Tú escucha y atiende esas oraciones. Oramos, Padre, para que así sea con cada hombre y cada mujer en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.